Unidad 6. Documentación sanitaria. Concretamente, documentación sanitaria no clínica. Ley de autonomía del paciente. La Ley 41/2002 de 14 de noviembre, llamada Ley de Autonomía del Paciente, es la norma básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. En esta ley se recogen todos los conceptos que vamos a detallar en esta unidad, desde las definiciones legales hasta el sistema de archivos de la documentación clínica. Puedes encontrarla en la base de datos legislación de la página web de EVO. La documentación clínica es la que se refiere directamente a la atención sanitaria proporcionada al paciente y forma parte de la documentación sanitaria. Documentación clínica, historia clínica. La historia clínica está formada por un conjunto de documentos muy variados que incluyen informaciones sobre la situación y la evolución clínica del paciente a lo largo de la asistencia prestada. Todos los pacientes tienen derecho a que se recoja en el soporte más adecuado, ya sea papel, audiovisual, informático o de otro tipo, toda la información generada en los procesos de asistencia sanitaria. Las historias clínicas para su estudio las dividiremos en función del centro donde se desarrolla la prestación del servicio. Por un lado tendremos la historia clínica hospitalaria y por otro lado la historia clínica en atención primaria. Características de la historia clínica. La Ley de Autonomía del Paciente, en el artículo 7 y 14, aparecen las características de la historia clínica. Tenemos que tiene que ser confidencial, única, segura, veraz, archivada y protegida. Ahora vamos a ir desarrollando cada una de estas características. En el artículo 7, el derecho a la intimidad. Los datos que figuran en la historia clínica son confidenciales. Todas las personas tienen derecho a que los datos sobre su salud sean confidenciales, ya que nadie pueda tener acceso a los mismos sin autorización previa. Los centros sanitarios deberán adoptar las medidas oportunas para garantizar dicha confidencialidad. Además, elaborarán normas y procedimientos protocolizados para que en todo momento se asegure el acceso legal a estos datos. En el artículo 14, en el punto 1, la historia clínica en cada centro sanitario debe ser única. Englobará todos los documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente con los nombres de los profesionales, identificación, que han participado en ellos para conseguir la máxima integración de la documentación de cada paciente. En el artículo 14, en el punto 2, el archivo de la historia clínica debe ser seguro. Cada centro sanitario archivará las historias para garantizar su seguridad, su correcta conservación y la recuperación de la información. En el artículo 14.3, el contenido de la historia clínica debe ser veraz, tiene que ser cierta. Las administraciones sanitarias garantizarán la autenticidad de su contenido y de los cambios registrados, así como la posibilidad de su futura reproducción. Y en el artículo 14.4, los centros adoptarán las medidas técnicas y organizativas adecuadas para archivar y proteger las historias clínicas y evitar su destrucción o su pérdida accidental. Las funciones de la historia clínica. Tenemos las siguientes funciones: clínica o asistencial. Los datos de la historia posibilitan una asistencia de calidad que engloba distintos procesos: diagnóstico, tratamiento y evolución del paciente. Es el medio de información entre los profesionales. La función docente es una base de datos que posibilita el aprendizaje de los profesionales sanitarios. Permite mejorar la asistencia a los pacientes en casos similares por experiencias previas. Tiene función investigadora
Es un punto de partida para plantear nuevas hipótesis y crear así líneas de investigación novedosas. Función de gestión y calidad, permite la planificación, gestión y evaluación de recursos y procedimientos. Su contenido permite establecer la calidad de la asistencia prestada. Y tiene una función médico-legal. Sirve de apoyo para emitir un juicio sobre la relación profesional-paciente. Es el documento clave en casos de reclamaciones o juicios por negligencia profesional. El contenido de la historia clínica. La historia clínica puede contener documentación relativa a la hoja clínico-estadística, hoja de interconsulta, informe de anatomía patológica, autorización de ingreso, informes de exploraciones complementarias, evolución y planificación de cuidados de enfermería, informe de urgencia, consentimiento informado, aplicación terapéutica de enfermería, anamnesis y exploración física, informe de anestesia, gráfico de constantes vitales, evolución, informe de quirófano de registro de parto, informe clínico de alta, órdenes médicas, etc. Ahora vamos a ir viendo todos estos documentos de uno en uno. La historia clínica hospitalaria primero. Vamos a dividir en dos subgrupos de documentos, los relativos a la asistencia prestada por los facultativos, registros médicos, y los que registran datos del personal de enfermería, registros de enfermería. Los datos mínimos en informes clínicos en el Real Decreto 1093/2010 del 3 de septiembre constan los datos mínimos que deben figurar en los informes clínicos de los pacientes. Continuando con la historia clínica hospitalaria, por un lado vamos a tener los registros médicos con la hoja clínico-estadística, la hoja autorización u orden de ingreso, la hoja de anamnesis y exploración física, el informe de urgencias, la hoja de evolución médica o de curso clínico, la hoja de órdenes médicas, la hoja de interconsulta, los informes de exploraciones complementarias, el consentimiento informado, el informe clínico de alta y otros registros médicos como pueden ser el informe de anestesia, informe quirúrgico o de registro de parto, informe de anatomía patológica y el informe de necropsia. Y por otro lado, el otro subgrupo de documentos, el registro de enfermería, con la hoja de ingreso y valoraciones iniciales de enfermería, la hoja de tratamiento de enfermería o aplicación terapéutica de enfermería, la hoja de evolución y planificación de cuidados de enfermería, la gráfica de constantes vitales o signos vitales y el informe clínico de alta de enfermería. Comenzamos con los registros médicos, la hoja clínico-estadística. Se cumplimenta para poder elaborar el conjunto mínimo básico de datos, CMBD. Al alta del paciente recoge datos administrativos y clínicos. Tenemos un ejemplo en el margen de la derecha. La hoja autorización u orden de ingreso. Recoge los datos de identificación del paciente, datos relativos de ingreso y las alergias. Tenemos un ejemplo en la parte inferior. Los datos de identificación serían nombre y apellidos del paciente, fecha de nacimiento o edad, sexo, domicilio, número de teléfono y número de la seguridad social y de la historia clínica. Estos datos figuran en todos los documentos de la historia clínica y se reflejan en una etiqueta adhesiva de identificación que se pega en la parte superior derecha de la hoja. Los datos relativos al ingreso son la procedencia del paciente, domicilio, médico de atención primaria, otro hospital, la vía de ingreso, si es programado o por urgencia, el servicio y el facultativo responsables, la habitación y las camas asignadas, así como el día y la hora de ingreso. Se debe incluir si el paciente presenta antecedentes de alergia o reacciones adversas a algún fármaco.
Aquí tenemos un ejemplo de una solicitud de ingreso. Arriba irían todos los datos del paciente, datos de identificación del paciente, si ha sido un ingreso urgente o programado, el tipo de cama, la fecha y, por supuesto, la firma del profesional. Informe de urgencias. El paciente ingresa en urgencias y tras la valoración y el tratamiento es derivado a un servicio concreto, normalmente el de la patología de base motivo del ingreso. Cuando en el hospital se produce la derivación de un paciente de un servicio a otro, se suele adjuntar un informe en el que se detallan, además de los datos del documento, institución emisora y paciente, los datos del proceso asistencial, que incluyen motivo de alta o consulta, antecedentes de historia actual, lo que sería exploración física y pruebas complementarias, evolución, diagnósticos, tratamientos y otras recomendaciones. En el margen de la derecha tenemos un ejemplo de informe de urgencias. Y aquí tenemos el ejemplo anterior. Arriba estarían todos los datos del paciente, el motivo de la consulta, la valoración, lo que sería la exploración física que se ha realizado al paciente y demás. La hoja de anamnesis y exploración física. Registra toda la información que proporciona el paciente sobre su problema, anamnesis del motivo de consulta. Incluye antecedentes familiares y personales, además de las observaciones del facultativo durante la exploración física, ordenado por aparatos y sistemas. Vemos en el margen de la derecha un ejemplo. En la hoja de anamnesis y exploración física, en la parte superior aparecerán los datos de identificación del paciente. Luego tendremos los diagnósticos posibles. Debajo de los diagnósticos, la anamnesis, los antecedentes personales y los antecedentes familiares. Y en la parte inferior, la exploración física, con las observaciones del facultativo. La hoja de evolución médica o de curso clínico registra los cambios que sufre el paciente durante su estancia. Serán secuenciados con fecha e incluso la hora de las incidencias que hayan tenido lugar. Tenemos un ejemplo en la margen de la derecha. La hoja de órdenes médicas va a incluir el tratamiento, la medicación, dosis, frecuencia y vía de administración, los fluidos, dietas, con la fecha, la hora de la prescripción y la firma del facultativo, y la petición y seguimiento de pruebas complementarias. Cualquier orden médica debe ir fechada y firmada. Además, debe indicar con claridad la continuidad o la anulación de las órdenes anteriores. Es importante incluir las alergias o precauciones a las que se debe prestar especial atención para evitar errores. Vemos en el margen de la derecha un ejemplo. La hoja de interconsulta, cuando se requiere la opinión de un especialista o otro servicio, se pide la consulta en este documento, anotando la fecha de la solicitud. El nuevo especialista valorará al paciente y dará respuesta a la consulta. Este documento, por lo tanto, llevará la firma de dos facultativos, el que demanda la interconsulta y al que pertenece el nuevo servicio consultado. Tenemos un ejemplo en el parte de la derecha. Tendremos el servicio solicitante, el servicio destinatario de interconsulta y el facultativo solicitante. Y con esto terminamos la primera parte. Continuaremos con la unidad 6.